Hola, soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar las características estructurales que tiene el aparato digestivo y en otro momento veremos su funcionamiento. Vamos a ver primero qué diferencia existe entre un aparato y un sistema. Cuando hablamos de un sistema, nos referimos a un conjunto de órganos que trabajan juntos para cumplir un propósito funcional. Una característica importante de un sistema es que los órganos que lo conforman están compuestos por tejidos similares, ya que comparten un origen embriológico, y a esto se le conoce como órganos homogéneos. Cuando hablamos de un aparato, nos referimos a un conjunto de órganos que son distintos, ya que están formados por tejidos que tienen un origen embriológico diferente, llamados órganos heterogéneos. Cabe recalcar que en un aparato no hay un predominio de un tejido o un órgano, inclusive puede estar integrado por varios sistemas. Aquí vemos algunos sistemas y aparatos que se encuentran en nuestro organismo. El aparato digestivo es un conjunto de órganos encargados del proceso de digestión de los alimentos. La digestión se refiere al proceso de transformación por hidrólisis de los alimentos para convertirlos en moléculas suficientemente pequeñas como para poder atravesar la membrana plasmática y que puedan ser utilizados por la célula. El aparato digestivo dispone de dos mecanismos, a través de fibras musculares y glándulas que desarrollan motilidad y secreción para poder fragmentar estos alimentos. El tubo digestivo se origina embriológicamente del endodermo y se ubica delante de la columna vertebral. Comienza en la cara y se extiende por el cuello, atravesando las tres grandes cavidades de nuestro cuerpo, es decir, la cavidad torácica, la abdominal y la pélvica. Las glándulas anexas son estructuras que segregan líquidos digestivos que contienen enzimas encargadas de descomponer los nutrientes. Su origen embrionario se ubica en el endodermo y mesodermo, y estas son las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Vamos a analizar de manera general la estructura histológica que presenta el tubo digestivo. Este tubo digestivo en general está formado por 4 capas de tejidos. Una es la mucosa, que presenta un epitelio superficial, una lámina propia, también conocida como corión, y una muscular de la mucosa. La segunda capa corresponde a la submucosa. Está compuesta por tejido conjuntivo laxo o denso que contiene glándulas, vasos sanguíneos y plexos nerviosos. La tercera capa corresponde a la muscular, que está compuesta por 2 capas musculares lisas. Una es interna, circular, y la otra es externa, longitudinal. Esta capa muscular además tiene una red de fibras nerviosas y vasos sanguíneos. Y la cuarta capa se conoce como serosa o adventicia. Es la capa más externa y está compuesta por tejido conjuntivo laxo cubierto por epitelio plano que corresponde al mesotelio y además tiene vasos sanguíneos, fibras nerviosas y tejido adiposo. Estas 4 capas las vamos a encontrar a lo largo de todo el tubo digestivo, aunque van a ir sufriendo algunas modificaciones, ya que muestran adaptaciones para realizar funciones diferentes. Vamos a recorrer todo el tubo digestivo para ir viendo todos los cambios que presentan sus estructuras. Comenzamos con la boca. En la cavidad oral se realiza la ingestión de los alimentos y por lo tanto contiene diferentes estructuras, entre las que destacan la presencia de dientes, la lengua y las glándulas salivales, como son la parótida, la submaxilar, la sublingual
y sus respectivos conductos para poder funcionar. Después de la boca se localiza la faringe. Es un órgano muscular y membranoso que se extiende desde la base del cráneo hasta la entrada del esófago. Se encuentra recubierta por una mucosa que va a ser diferente y distingue tres zonas. Una de ellas es la nasofaringe, ubicada cerca de la cavidad nasal. La segunda es la orofaringe, que está ubicada en la zona oral. Y la tercera es la laringofaringe, que está muy cerca de la laringe. En el límite entre la orofaringe y la laringofaringe se localiza la epiglotis, que corresponde a una estructura húmeda, cartilaginosa y estrecha que forma parte del esqueleto, la cual es importante porque ayuda a obstruir el paso del alimento hacia la vía respiratoria durante la deglución. La superglotis, glotis y subglotis forman parte de la vía respiratoria. Y al final de la laringofaringe localizamos el esófago. Como acabamos de ver, cuando termina la faringe, comienza el esófago. Este órgano es un tubo muscular que mide alrededor de 25 centímetros de largo. Está ubicado en la cavidad torácica y al final se conecta con el estómago. A lo largo del esófago se localizan dos válvulas, una al comienzo y otra al final, llamadas esfínter esofágico superior e inferior. La pared del esófago está formada por las 4 capas características del tubo digestivo, aunque tiene algunas diferencias, como es el caso de la mucosa. Contiene glándulas seromucosas que producen una mucosa muy resistente y se renueva continuamente. La capa submucosa está adherida a la capa mucosa y tiene suficiente cantidad de vasos sanguíneos, fibras nerviosas y glándulas tubulares mucosas. En el caso de la capa muscular, vemos los dos tipos de fibras, las cuales se modifican en el lugar en donde se forman los esfínteres esofágicos. Y por último, la capa serosa está compuesta por tejido conjuntivo, formando una capa delgada y fibrosa que contiene nervios y vasos sanguíneos. La última parte que tiene el esófago da entrada al estómago. Este órgano se localiza en la región superior izquierda del abdomen y por debajo del diafragma. Es un órgano que fácilmente se distiende, por lo que su tamaño es variable, teniendo una capacidad media de alrededor de 1200 mililitros. Su estructura se divide en 5 áreas principales, que son el fundus, el cuerpo gástrico, el cardias, el antro pilórico y el píloro. Su forma característica presenta 2 curvaturas, una curvatura menor y una curvatura mayor. La pared del estómago tiene las 4 capas características, pero se distingue en la muscular, porque no nada más tiene 2 capas de fibras, sino que tiene una capa longitudinal, una circular y una oblicua. Además, presenta 2 esfínteres, un esfínter a la entrada, donde termina el esófago y comienza el estómago, llamado esfínter del cardias, y otro esfínter al término del estómago, llamado esfínter pilórico, que separa el estómago del intestino delgado. La mucosa que cubre la parte interna del estómago no es lisa, sino que presenta muchos pliegues longitudinales, los cuales favorecen el aumento del tamaño del estómago. Y es en esos pliegues donde se producen sustancias mucosas, ácido clorhídrico, factor intrínseco y enzimas que intervienen en la digestión de los alimentos. Después del píloro, el estómago se conecta con el intestino delgado.
Este es uno de los órganos que presenta la mayor renovación de células, ya que toda su superficie interna se renueva cada 5 días. Es un tubo largo que conecta el estómago con el intestino grueso. Mide entre 6 y 7 metros y se dobla varias veces para acomodarse en la cavidad abdominal. Una característica distintiva es que está asociado con 3 glándulas que son el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Además, se divide en 3 partes principales, que son el duodeno, el yeyuno y el ileón. Esta primera parte, que corresponde al duodeno, mide entre 20 y 25 centímetros de largo. Se sitúa alrededor de la cabeza del páncreas y se fija a la parte posterior del abdomen. Se subdivide en 4 porciones y es en la segunda porción donde desembocan los conductos del páncreas y el colédoco, que es el conducto que viene del hígado y de la vesícula biliar. Como vemos, su forma característica es como una letra C. Esta segunda parte del intestino, conocida como yeyuno, se localiza en el abdomen superior. Una característica que lo distingue es que su tejido graso es muy escaso, por lo que le da un aspecto transparente y brillante. Y la tercer parte del intestino, conocida como ileón, se localiza en el abdomen inferior y en la pelvis. Se caracteriza por su aspecto opaco y su amplio tejido graso, aunque el diámetro de la luz y el grosor de las paredes son mucho menores que las que tiene el yeyuno. La mucosa que tiene este intestino está especializada en la digestión y la absorción de nutrientes, y para poder realizarlas de manera eficiente, es necesario aumentar su superficie interna, lo cual se logra con 3 estructuras. Una son las válvulas de Kerckring, o también conocidas como válvulas coniventes, que son todos estos pliegues transversales que presenta la mucosa y la submucosa. La segunda estructura que aumenta la superficie interna son las vellosidades intestinales, o también conocidas como villi. Estos son filamentos delgados que sobresalen de la pared interna, miden desde medio milímetro hasta 1 milímetro y proporcionan una textura aterciopelada a todo el interior del intestino. Y la tercera estructura se sitúa entre las vellosidades, y son las criptas de Lieberkühn. Estas son glándulas tubulares simples que se localizan a nivel de la mucosa y en la base de las vellosidades, y sintetizan diferentes sustancias que tienen funciones enzimáticas, antimicrobianas y hormonales. En la superficie interna del intestino se observan las 4 capas características, como son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, con todas sus estructuras típicas. Una cosa característica que tiene este intestino delgado es la presencia de células calciformes y enterocitos. Recordemos que los enterocitos son células absorbentes y las células calciformes son las que secretan moco. Ambas se localizan en el epitelio superficial de la mucosa. También se encuentra en la submucosa y en la lámina propia una gran cantidad de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Otro aspecto que caracteriza a la submucosa es la presencia de glándulas mucosas. Si se presentan en suficiente cantidad, corresponde al duodeno. Y si casi no hay, entonces esta parte interna del intestino corresponde al yeyuno o al ileón. El duodeno tiene suficiente cantidad de glándulas mucosas porque necesita secretar mucina que neutraliza el pH de los ácidos estomacales. Cuando termina el intestino delgado,
marca el comienzo del intestino grueso. Este intestino es un tubo muscular de aproximadamente 1,5 metros de largo, que comienza con una válvula llamada ileocecal. Esta válvula impide que el alimento que llega al intestino grueso regrese al intestino delgado. Sus principales partes son el ciego, que es esta parte redondeada, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el ano. Además, en la superficie posteromedial tiene unido el apéndice. Esta es una masa de tejido linfoide que presenta actividad inmunológica. El colon ascendente es la primera sección, se extiende hacia arriba por el lado derecho del abdomen y mide entre 20 y 25 centímetros de largo. El colon transverso corresponde a la segunda sección del colon y se extiende desde el lado derecho hacia el lado izquierdo en el abdomen. El colon descendente es la tercera sección y continúa hacia abajo por el lado izquierdo del abdomen. Después de este sigue el colon sigmoideo, que es la cuarta sección, y tiene forma de S. Este se une al recto y desemboca en el canal anal. Esta sería la estructura anatómica externa del intestino grueso. En su estructura interna presenta las 4 capas características del tubo digestivo. Se encuentra la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, pero no tiene ni vellosidades ni pliegues circulares como el intestino delgado, aunque en la mucosa también se encuentran las criptas de Lieberkühn, y hay mucho más células mucosas que en el intestino delgado. De hecho, hay 4 enterocitos, que recordemos que son las células absorbentes, por cada célula mucosa en la mayor parte del intestino grueso. Solamente en el recto y en el canal anal disminuyen. Y todas las células epiteliales que presenta este intestino se renuevan cada 5 días. Otra característica importante es que en la lámina propia no hay la presencia de vasos linfáticos. En la capa submucosa hay gran cantidad de tejido conectivo. Los vasos sanguíneos presentes en esta capa son de gran calibre y en algunas zonas también se presenta tejido adiposo. En cuanto a la capa muscular, vemos la presencia del tejido circular y longitudinal, característico del tubo digestivo, aunque esta capa longitudinal es mucho más delgada que la circular y se engruesa en 3 lugares, formando unas bandas gruesas. La capa serosa es mucho más delgada y en algunos puntos se puede unir con el peritoneo. Por fuera, en la parte externa del intestino grueso, se logran ver las bandas que se forman en la capa muscular longitudinal y que tienen alrededor de 1 centímetro de ancho. Se originan desde el ciego y recorren el eje longitudinal del intestino grueso, desapareciendo a nivel del recto. Esas bandas se denominan anterior o libre. Tenemos la epiploica o posterolateral y la mesocólica o posteromedial. Además de la presencia de estas bandas, observamos unos abultamientos llamados austras, los cuales le van a dar un aspecto segmentado a todo el intestino grueso. Estos abultamientos se producen por la contracción de las fibras musculares circulares y son muy dinámicas, por lo que cambian su posición, dando la apariencia de aparecer y desaparecer. En la zona del ciego se localizan varias estructuras internas, como son la entrada del ileón, donde se presenta el orificio de la válvula ileal. Además se encuentra el frenillo de la válvula, que es el que controla la entrada de este orificio. Y también encontramos el apéndice
con su orificio de entrada. Aquí vemos la membrana del peritoneo unido a la capa serosa del intestino grueso. En la parte externa, tanto las bandas como las austras las vamos a encontrar distribuidas a lo largo de todo el intestino grueso. Y al final, después del colon sigmoide, encontramos el recto. Esta sección tiene una longitud de 15 centímetros y presenta dos esfínteres, uno externo y otro interno, los cuales van a controlar la apertura final del tubo digestivo. Esta es toda la estructura anatómica que presenta el tubo digestivo humano. En este video nos enfocamos a ver la parte anatómica o estructural y en otro video voy a explicar el funcionamiento que presentan cada una de estas estructuras. Vamos a dejar hasta aquí la explicación y espero que te haya quedado claro todo el tema. Te invito a ver el video del funcionamiento del aparato digestivo para que quede comprendido el tema de manera integral. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.